Aleluya. Bien, yo quiero que vayamos al primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento. Vamos a leer 2 versículos de la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 22. El verso 1 y el verso 2. Primera de Samuel 22, 1, 2, dice así la palabra. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela, añádele, Señor, eternidad a esa palabra en nuestros corazones, y hazla crecer, Señor, en cada corazón, en cada vida aquí presente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Quise titular la enseñanza: se busca un valiente. Cuando nos metemos en historias como esta, no sé cuántos de ustedes han leído la historia del rey David, la historia de David desde su comienzo, y todo el panorama, todas las cosas que conllevó la proclamación de David como rey. Es una de las historias más fascinantes que tiene la palabra del Señor. Por lo menos en lo personal, es una de las historias más enriquecidas por Dios, con más detalles, desde que Dios llama o que Dios decide complacer al pueblo de Israel cuando ellos pidieron rey. Y vemos entonces cómo se detallan tantos hechos en la historia de la constitución de ese primer reinado, cuando Dios llamó a Saúl como el primer rey de Israel. Y después de él, por supuesto, vinieron muchísimos más, el segundo, David. Pero nos vamos a concentrar en una historia recurrente, en algo que tiene que ver mucho con la condición del corazón de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero creyente llamado por el Señor, por la decisión a la que estamos llamados todos los que hemos conocido a Cristo en nuestras vidas. En el texto que leímos es parte de la historia, cuando no voy a detallar todas las cosas, desde que David se enlaza con la vida de Saúl. Saúl lo atormentaba un espíritu y él estaba buscando un remedio, una medicina para aquel tormento, y no sabía cómo hacer. Y alguien le sugirió: rey, tal vez tocándole musiquita a usted se le relajen los nervios y usted pueda estar más tranquilo. Algo más o menos así. Y fue entonces, alguien le sugirió que conocía a un joven, hijo allá de la familia de Isaí, que era un buen músico y que posiblemente le iba a gustar la música. Y así fue. La historia es que cuando David se presenta ante Saúl, el corazón del rey Saúl quedó enganchado con el de David. Halló una gracia en David especial.
Y dice que eso fue mejor que cualquier Valium, que cualquier remedio cuando David entonces tocaba para el rey Saúl. Eso es una parte bonita de la historia. El asunto está en que después David empezó entonces a ser agraciado delante de muchos personeros del reino de Saúl. Y ya lo tomaban en cuenta. Y el mismo Saúl entonces lo puso en una posición relevante. La gracia de Dios acompañando a David. A todas estas empezó entonces un cosquilleo en el corazón de Saúl cuando empezó a sentir celos por esa gracia que había en David y por la manera como la gente se acercaba a David. Y el celo se concretó cuando entonces el joven David fue al frente de batalla con el glorioso ejército del rey Saúl en aquellas batallas. Y resumiendo la historia, dice que cuando entonces venía el ejército otra vez al palacio, le daban entonces aplausos, vítores por las grandes victorias, y las mujeres entonces tenían un eslogan donde le daban a Saúl, y el eslogan decía: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y tal vez le ponían musiquita al asunto. Y aquello llegó al corazón de Saúl y le disparó la llama de los celos en contra de aquel joven. Y decía Saúl: lo único que le falta es el trono, porque ya tiene la gracia, ya tiene conquistado el corazón del pueblo, lo que le falta es el trono. Y de ahí comienza entonces una historia fatídica, terrible, cuando el corazón del rey Saúl cambió hacia lo que era David. Y se propuso entonces eliminar a aquel joven, matarlo. Y bueno, tramó muchas cosas. No voy a entrar en los detalles de las tramas, léalo. Ahí está en la historia, en los libros de Samuel. Y empezó entonces a maquinar a ver qué hacía para poder ganar otra vez el prestigio que él tenía como rey y que se lo estaba robando un jovencito con algo especial que tal vez no tenía él, aún cuando el rey Saúl fue ungido por el Señor. ¿Sabían eso, verdad? Que el rey Saúl fue ungido por la bendición de Dios cuando fue impuesto como el primer rey de Israel. Pero aún así, teniendo la bendición de Dios, ocurrió esto, donde el corazón del rey Saúl se entenebreció y quiso entonces aniquilar a David. Se le presentó la oportunidad de hacerlo en reiteradas veces, pero la gracia del Señor cuidando al rey David. Cuando esto ocurre, entonces ahí nos metemos ya en el pasaje que leímos. Cuando se habla entonces de que yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él. David huía de la locura del rey Saúl y se refugió en una cueva allá en los desiertos del Golán, en los desiertos de esos parajes solitarios, allá en un lugar llamado Adulam. Allí fue a parar David,
por recomendación del mismo hijo del rey Saúl, Jonatán. ¿Conocen la historia de la amistad entre David y Jonatán? Ok, el mismo Jonatán le sugiere al rey, a David, que huya de la decisión de su padre. Pero allá solo, tal vez lleno de interrogantes y de incertidumbre por su futuro. Una cueva no es el mejor lugar donde nosotros podamos refugiarnos. ¿A quién le gusta una cueva? ¿Usted cambiaría un palacio por una cueva? Y recordemos de que ya en este tiempo David estaba viviendo en palacio, a la servidumbre del rey. Pero vivía en palacio, y ahora del palacio tuvo que meterse en un lugar que no es bueno, que no es recomendado, que a nadie le gusta una cueva. En las cuevas no hay las comodidades que podemos tener en una casa. Ahí no hay ni aire acondicionado, ni hay heating, ni hay cable, ni hay agua potable. Ahí no hay nada, es una cueva. Y en aquel lugar él fue a parar, lleno entonces de la incertidumbre de lo que le deparaba el futuro. Determinó mantener la comunión con el Señor. Definitivamente en la historia de David, desde muy joven, David se destacó por su sincero amor hacia Dios. Desde muy jovencito le expresó lo que sus hermanos mayores nunca le expresaron a Dios. David se lo expresó. David era un muchacho que amaba al Señor, y la gracia de Dios estaba sobre la vida de este joven. Pero, y en medio de esta circunstancia que le tocó vivir, él determinó, aún con la injusticia que se le estaba haciendo, mantener su confianza en el Señor. Qué lindo es que en medio de una circunstancia difícil, injusta, poder nosotros mantenernos firmes. Mire, cuando a uno le hacen una injusticia, yo no sé si a usted le ocurre, estoy seguro que sí. A uno se le dispara esa chispa así como de venganza, ¿verdad? Pero ¿por qué? Y déjame vengarme entonces con métodos para que a la otra persona sepa que está actuando injustamente. Y esto es algo muy humano. Cuando nos ocurren cosas, cuando nos acusan de cosas que nosotros no hemos hecho, cuando nos señalan de algo que nosotros no hemos incurrido en eso. Y eso es tremendo, la injusticia. David estaba siendo objeto de una injusticia, pero aún así él huye y se refugia y mantiene su fe y su comunión en el Señor. Y esto es una lección de humildad que demostró David desde muy joven, de poder mantenerse con su confianza y su mirada puesta en el Señor, sabiendo de que Dios sí es un Dios de justicia. ¿Cuántos dicen amén? Y que a Dios no se le escapa nada. Cualquier cosa que nos hagan, cualquier cosa que atente contra nuestra integridad, contra nuestra lealtad, contra nuestra fe, eso lo está viendo Dios. Y aunque se dispare la chispa de la venganza en nosotros, nosotros tenemos que, Señor, ayúdame, dame paz. Respire, agarre aire, suelte el aire y póngase en las manos del Señor. Porque la justicia es de Dios. Porque Dios en su tiempo hará justicia. Pero a veces nosotros queremos la justicia es inmediata, la que nos gusta ver ya la justicia cumplida ante nuestros ojos. Pero como no tenemos que actuar por lo que nosotros nos guste, sino que tenemos entonces que aprender a confiar,
de que Dios contabiliza todas las cosas que hagan contra nosotros. ¿Dicen amén? Así que tome paz en el Señor y deje su pleito con su vecino. Deje la rencilla con la persona que tiene rencilla. Y déjele eso a Dios, esperando que sea la otra persona el que inicia la rencilla. Porque si es usted, entonces le voy a pedir que pase aquí adelante para ungirlo con aceite. Pero estamos llamados a soportar situaciones. Esa era la condición en la que estaba David, huyendo después de los privilegios del palacio, sin haber hecho nada. Después de haberle dado la gran victoria al reinado de Saúl, cuando David pudo destruir al gigante Goliat. Y no solamente a Goliat, sino al ejército filisteo, en reiteradas batallas, y que eso eran honores para el reinado de Saúl. Que la gente cantara aquello, bueno, eso no era problema de David. La gente estaba reconociendo un liderazgo, una esencia divina en el personaje de David, por la manera como este muchacho estaba procediendo. Pero ese no era problema de David. La gracia que esté en su vida, gloria al Señor por esa gracia, ¿verdad? ¿Qué culpa tenemos nosotros si Dios pone la gracia suya sobre nosotros? Aleluya. Mire, si hay algo que al diablo no le gusta, es verlo a usted consagrado al Señor. Si hay algo que el diablo no soporta, es verlo a usted buscando de Dios, humilde, cumpliendo con la palabra del Señor, esforzándose por parecerse más a Dios. Eso al diablo no le gusta. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. A Saúl se le disparó siendo un ungido de Jehová. Porque no estamos hablando de un inconverso ni de un mundano. Estamos hablando de un rey ungido por el Señor, pero que apartó su mirada de Dios, que se dejó entonces envenenar por el aguijón de la desconfianza, por la malicia, de la envidia, que a veces puede tratar de tocar nuestra puerta cuando vemos la prosperidad de otro, y que pareciera que a otro todo le sale bien y a mí pareciera que todo me sale mal. ¿Y por qué? Si yo también confío en Dios. Y nos hacemos preguntas así conflictivas, pero el Señor nos dice: bástate mi gracia, hijo mío. Aleluya. Que yo me perfecciono en tu debilidad. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y David fue llamado entonces a mantenerse humilde. Él determinó mantener fresca su esperanza, su experiencia con Dios. Decidió mantenerse humilde como siempre lo había sido. Él no se estaba jactando por los logros en las batallas, por haber matado a Goliat, por haber obtenido lo que había obtenido hasta ese momento. Él estaba siendo sumiso. Y había un quebrantamiento de Dios en el corazón de David. Y por supuesto, cuando ocurren cosas como esta, sí, nos entristecemos. Nos puede dar tristeza cuando vemos la injusticia que puede estar operando. Pero no nos hundimos en la tristeza y en la desesperación, sino que confiamos en que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Aleluya. Y dice la historia, para avanzar un poco: y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, de que David, que ya era un orgullo para la familia y para los allegados, por las cosas que él a su temprana edad había logrado, dice la historia
que lo siguieron, lo supieron y vinieron allí a donde estaba él, a la cueva de Adulam. Hasta allá llegaron sus familiares, como para darle respaldo, como para darle el apoyo, como para decir: estamos contigo, David. Sabemos que están cometiendo una injusticia, pero no te preocupes, estamos contigo. Muchos decidieron unirse a David. Y sigue diciendo el segundo texto: y se juntaron con él también no solamente la familia. Y aquí se abre un compás bien interesante. Cuando dice que se juntaron con él todos los ¿qué? Todos los afligidos. No es todos los prosperados. Porque si uno dijera, se juntaron con él todos los prosperados, los que no tenían deudas y todos los que vivían felices en espíritu. Uno dice: wow, mira, que gloria al Señor, que vinieron entonces a darle todo el respaldo a David. Pero no, ocurrió algo contrario. David tenía ya una prueba encima, estaba lidiando con una situación que no era fácil. Y encima de eso le tiran este paquete encima. Cuando dice entonces que vinieron con él todos los afligidos. ¿Quién es? David, soy yo, uno de los afligidos que quiero estar contigo. Los endeudados, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y dice la palabra, y fíjense, David en medio de su situación, una situación para ser atendida, una situación que él estaba presentándosela al Señor, una situación que tal vez necesitaba consejería y necesitaba tal vez que alguien le pusiera la mano a David para que oraran en medio de su aflicción en aquel lugar. Y dice la historia de que él fue hecho jefe de ellos, de todo este racimo de gente que les llegó. Y dice, y tuvo consigo como 400 hombres afligidos, endeudados y amargos de espíritu. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire, no, y ya le voy a explicar por qué digo que alaben a Dios. Sí, porque uno dice, ¿y por qué voy a alabar a Dios yo por esto? ¿Ah? Porque eso es como el pastor que está deseando. El pastor que está deseando, regularmente los pastores siempre estamos deseando que llegue gente a la iglesia. Y eso es normal. Estamos deseando que lleguen gente, personas. Pero a veces en la mente, en la conciencia de un pastor, el pastor está pensando, no, allá debe estar llegando un fulano de tal, y seguro está llegando en un Mercedes-Benz. Y está llegando tal vez con muchas ganas de incorporarse y de apoyar el ministerio y la obra. Y de repente todo lo contrario. A David le estaban llegando no 400 personas, 400 problemas que él tenía que lidiar ahora. Y no se sienta usted ofendido por esto, ¿no? Aleluya. Yo no lo estoy llamando a usted problema. No se preocupe por eso. Pero viéndolo desde un punto de vista, ¿qué es lo que le estaba llegando a David? Problemas. De estas 400 personas, cada uno tenía su carga de problemas. Por eso el dicho que dice, cada cabeza es un mundo. Y es verdad. Yo de aquí miro simplemente las sonrisas. Pero cada uno de nosotros está batallando. Está librando batallas personales, internas, familiares, mentales, psicológicas, financieras, qué sé yo, tantas cosas que estamos pasando. Uno mira el rostro, pero Dios mira los corazones. Aleluya. Y allá estaban llegando hombres cargados, que no tenían nada que traerle a David. Lo que le estaban trayendo era carga y problemas. Pero fíjense lo que es un hombre de Dios, lo que es un hombre quebrantado por el Señor,
Lo que es un hombre que aprendió a amar a Dios y a escuchar la voz de Dios desde temprana edad. Que no les dijo, no, mire, váyanse de aquí, fuera de aquí, de la cueva. Yo llegué primero. No, busquen otro lugar. Yo con mis problemas basto. Él pudo haberle dicho eso, pero no. Él los recibe. Vénganse para acá. Y hay lugar para, mira, y vengo con 10 más. Sí, vénganse para acá. Aquí nos acomodamos. Donde caben 10, caben 20. Y donde caben 20, caben 40. Y así esa es la filosofía entre los hispanos. Eso se nos parece mucho a nosotros, ¿verdad? Donde no le negamos a la gente eso, porque más bien nos gusta estar con la gente. En el caso de David, era una situación que no era fácil. Pero él vio, ¿saben qué? La oportunidad de poder dar de lo que Dios desde muy temprana edad le había dado y le había regalado. Esa gracia de Dios que siempre le había acompañado. Desde muy jovencito, cuando él en medio de su pastoreo, él enfrentaba entonces osos y leones. Bajo la gracia de Dios, ¿quién de ustedes se atreve a enfrentarse a un oso? Miren, estos días me dijeron que por ahí, por Legacy, que apareció un oso. Yo creo que todo el mundo se metieron en los basements y cerraron las cuestiones por miedo al oso. Pero David, dice la Biblia, y está, salía a enfrentar en defensa de los rebaños de su padre, a la cual él tenía la responsabilidad de velar delante de su padre por aquellas ovejas. En aquellas praderas, él en el nombre de Jehová enfrentaba a aquellos osos y a aquellos leones y los despedazaba. ¿Cómo lo hacía? A mí no me pregunte. Eso se lo pregunta al Señor cuando llegue allá arriba. O a David, perdón. Aleluya. Gloria al Señor. Muchos lo observaban. Familias, afligidos, endeudados, amargados en espíritu. Y muchos entonces decidieron unirse a David. Vieron en David algo diferente. ¿Por qué se unieron a David? ¿Por qué David? ¿Por qué en medio de su situación buscar a alguien que está más bien huyendo? David no estaba en la mejor situación de atender a nadie. ¿Y por qué buscaron a David? Y aquí hay algo interesante. Porque tal vez habían visto en David algo que no habían visto en otros. David les había dado a ellos testimonio de algo especial que ellos todavía no tenían y que yo sabía que podían recibir de aquel hombre llamado David, de aquel joven llamado David. Y por eso le buscaban, porque uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? Tal vez muchos, y uno puede pensarlo, y ya le voy a decir por qué, porque la historia después nos narra lo que había en el corazón de algunos de estos 400 hombres que llegaron a la cueva de Adulam. Tal vez muchos interesados, no, mira, este vivió en palacio. Y tal vez tiene la conexión todavía, aunque el rey lo está persiguiendo, pero de repente tiene conexiones con los cancilleres, o con el hijo, o con la hija del rey. Y uno no sabe, por ahí nos puede resultar algo bueno. Porque hay gente que llega a las iglesias tal vez con intereses. No todo el que viene a la iglesia viene por el interés simplemente de amar y de buscar a Dios. Y eso lo sabemos nosotros. Hay gente que se acerca a las iglesias por otro motivo, otra motivación. Pero por supuesto, es el lugar donde pueden tener el encuentro con el Dios que cambia vidas, con el Dios que cambia corazones, con el Dios que cambia maneras de pensar. Y bienvenidos todos los que vengan a esta cueva, a la cueva de alabanza, le vamos a llamar. No, cueva de alabanza no nos gusta, casa de alabanza más bien. Aleluya. Bienvenidos todos. Porque entonces la iglesia se constituye, y eso es lo que yo puedo vislumbrar.
en el caso de la experiencia de David, es que la iglesia se constituye como un hospital donde vienen los enfermos. Cuando uno está enfermo, ¿a dónde uno va? ¿A un crucero? ¿A un casino? ¿A una discoteca? Cuando uno está enfermo, enfermo de verdad, ¿no? Uno va al hospital. Sí, porque hay gente que corre para el hospital, cualquier estornuda y ya se va para el hospital. Por favor, eso es caro. Pero cuando una persona está enferma, recurre al hospital. La iglesia es como un hospital. La iglesia es el lugar donde Dios entonces dispone a través de su espíritu, por medio de la palabra, sanar vidas, sanar corazones, restaurar, cambiar, transformar vidas enteras. Y mire qué hermoso, porque esa era la visión que tenía David. En aquel lugar que no era el mejor lugar, él pudo haber pensado: cónchale, si esta gente me hubiera llegado en palacio, hubiéramos tenido la iglesia más linda de Jerusalén, con todas las comodidades ahí en el palacio. Yo tendría tremenda congregación con estas 400 joyas que me llegaron. Pero no fue en el palacio. Dios se las envió, fue a la cueva, allá en medio de un lugar que no era el mejor lugar, ni el más recomendable, pero allá Dios se los envía. Y lo importante es lo que determinó, lo que estaba determinado en el corazón de David para atender en medio de su propio problema la necesidad de otros. Bendito sea el Señor para siempre. Ellos no se imaginaron que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Aleluya. Mire qué linda esa frase de la palabra de Dios. Cuando habla de David, la vida de David es una vida increíble, porque la palabra la traza desde que estaba muy joven hasta que David muere. Y la vida de David es una vida complicada, compleja, una vida bien humana y una vida que en muchos momentos hubieron páginas muy oscuras en la vida de David. Pero no me voy a referir a eso hoy. Quiero que veamos esta parte hermosa. Cuando Dios dice de que David tenía el corazón conforme a Dios. El corazón de David era un corazón condicionado a la voluntad de Dios. Y mire qué lindo esto. A mí esto me habla, a mí esto me ministra. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que Dios quiere hacer, es transformar su vida, empezando por su corazón. La transformación de Dios es de adentro hacia afuera. Amén. A veces nosotros queremos simplemente transformarnos por fuera, parecernos a los cristianos. Tenemos la indumentaria de cristianos, caminamos como cristianos, hablamos como cristianos, tenemos todo el argumento y pareciéramos cristianos, pero el corazón todavía no ha sido transformado. ¿Y de qué me sirve? La transformación de Dios es de adentro y tiene un efecto hacia afuera. Sí lo creo. Dios transforma al hombre por dentro y después empieza a transformarlo por fuera. Aleluya. Y empiezo a dejar las cosas que sé que no son convenientes para mi nueva investidura como hijo de Dios. Por eso la palabra dice que hay cosas que nos convienen y otras que no nos convienen. Hay cosas que nos ayudan en nuestro crecimiento y hay otras que no. Y Dios nos da ese espíritu de discernimiento para entender lo que conviene y lo que no conviene. Y gloria al Señor, porque el Señor no se equivoca. Yo sé que hay gente que se resiste a los cambios porque son personas que están apegados a ciertos gustos,
a ciertos estilos de vida. Y por eso vemos entonces hoy día, lamentablemente, un evangelio un poco distorsionado, creyentes diciendo amar a Cristo, pero con una vida que no va conforme a lo que la palabra enseña. Y ahí uno dice, aquí está pasando algo. Aquí hay algo que no está funcionando. Porque la transformación de Dios es una transformación integral. Dios cambia al hombre, Dios cambia el corazón, y después entonces eso se manifiesta en lo exterior, en la vida de uno. Aleluya. Ya vamos a ir concluyendo. ¿Qué iglesia la de David? Una iglesia que tenía entonces, llamémoslas iglesia, porque él asumió un pastorado. Ya no estaba pastoreando las ovejitas de su papi Isaí, sino que estaba entonces pastoreando la necesidad de aquella muchedumbre que estaba conviviendo con él en aquel lugar. Y quería añadir esto para que veamos un poco el tipo de personas que llegaron. Algunos revoltosos de esos 400 querían tomar venganza en contra de Saúl, del rey, por las injusticias en las que estaba ocurriendo. El reinado de Saúl había empezado bien, pero ahora estaba mal. Ahora se estaba desviando. Y estaban entonces ellos formando una revuelta entre ellos, entre muchos de esos 400 hombres dentro de la cueva. En sus corazones había amargura y había venganza. Y David en sus enseñanzas les dice: Dios tiene todo en control. Dios es el que traza los planes. Saúl seguía siendo el ungido de Jehová para David, que todavía no era rey, era David. David el huidizo, el que estaba huyendo del rey Saúl. Dios estaba formando nada más y nada menos que al futuro rey de Israel, al futuro rey y su ejército. Y mire qué lindo es Dios, porque al final de la historia, ya adelantándonos un poco a los acontecimientos, vemos cómo Dios utilizó esos, ¿saben cuántos años estuvo esta gente deambulando por aquel desierto, viviendo en la cueva de Adulam con David? No fueron 3 días ni un fin de semana, ni fue un cursito de 3 meses. 14 años, 14 años juntos, pasando por un proceso donde Dios los estaba formando, donde Dios estaba haciendo el trabajo como Dios solamente lo sabe hacer en el corazón de sus hijos. Y estaba entonces formando al futuro rey David, y estaba formando a su glorioso ejército con estos 400 hombres. Después dice la historia que se añadieron. Mire, la cosa en la cueva era tal, y estaban sucediendo tantas cosas, que se añadieron 200 personas más a la cueva. 200 problemones más le llegaron a David. Aleluya. 600 hombres metidos en aquel lugar, pero donde Dios estaba haciendo su trabajo. Aleluya. Los valientes no se forman en palacios. ¿Aló? Los valientes de Dios no se forman en oficinas con aire acondicionado, ni en palacios. No se forman en los lugares tal vez más deseados por nosotros, sino se forman en cuevas, entre peñas. Se forman en medio de desiertos, en medio de conflictos, en medio de problemas. Ahí Dios va formando a su ejército. Aleluya.
En medio de las dificultades del día a día, Dios va formando en el corazón de nosotros su voluntad para que nosotros podamos entonces parecernos a Él. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. A pesar de todas estas cosas, David mantenía su humildad, la sumisión, la pureza de corazón. Voy a ir rápidamente para adelantar los puntos que tengo aquí. Y la adoración a Dios. Los 400 hombres más 200, los 600 hombres aprendían cada día de su líder. Sus tragedias personales se convirtieron en una escuela del carácter. Aleluya. El carácter. Mire, si hay algo que Dios va a tratar en nuestras vidas, es el carácter de Él en nosotros. El carácter de Dios. Hasta que el carácter de Dios no sea tratado por Dios en nosotros, nosotros no podremos salir de las cuevas de Adulam. Nosotros no podremos salir de la aflicción. Nosotros no estaremos preparados todavía para dar cara de a lo que el Señor a nosotros nos ha llamado. Pero hay un proceso, hay un tiempo de aprendizaje, y estos hombres estaban aprendiendo. Estos hombres estaban siendo moldeados por Dios en aquel lugar. El carácter tenía que ser transformado. Ellos estaban no solamente preparándose en lo físico, porque sí lo estaban haciendo. Ser valiente no era ser solamente fornidos o musculosos, así como Álvaro, fuerte, o estar preparados para matar osos o leones. No, sino que Dios necesitaba no solamente formarlos a ellos en lo físico, sino prepararlos en su carácter. Bendito sea el Señor. Ese carácter que nos lleva entonces a nosotros a tener confianza, a desarrollar el discernimiento, a ser diligentes, a tener firmeza, a demostrar el gozo de Dios en nosotros en medio de la aflicción. Mire qué cosa tan difícil, tener que manifestar gozo en medio de una prueba bien dura. Pero ese es el carácter de Dios en la vida de un creyente. Ese es el carácter que Dios está forjando, cincelar, dándole cincel diariamente en nuestra formación del carácter, donde haya en nosotros gratitud, lealtad, obediencia, perseverancia y seguridad. Pasaron los años y estos hombres se mantuvieron junto a David durante esos 14 años. Y luego, al pasar ya los años, cuando David es proclamado rey, entonces aquellos hombres forjados en medio de las circunstancias más difíciles y adversas, fueron la punta de lanza de su tremendo ejército, con la que David ganó las mayores batallas, los mayores triunfos que se ganó el ejército de Israel. Fue precisamente con esos valientes de David formados allá en aquella cueva. ¿Cómo les parece esto? Aleluya. Qué lindo es Dios cuando nosotros entendemos el plan y el propósito del Señor. Y ya para cerrar, de estos 600 hombres, todos tal vez merecían un reconocimiento. Todos merecían tal vez un diploma, una estrella o un trofeo por las cosas que ellos habían alcanzado. Pero de esos 600 hombres, hubieron, con el pasar de los años, ya siendo parte del ejército del rey David, hubieron 30 hombres que se destacaron de esos 600. Aleluya. Qué lindo es cuando
cuando yo me esmero, cuando yo no me conformo con lo que he logrado. Yo no me conformo con lo que yo he obtenido. Y no me regocijo simplemente por los laureles obtenidos, por las victorias, por las cosas que yo haya podido obtener en la vida. Sino que entonces de ese grupo procesado por Dios hubieron 30 que se destacaron. Y de los 30, y eso no es todo, de los 30 hubieron 3 que sobresalieron. Aleluya. ¿A qué grupo pertenece usted? ¿Se conformaría usted simplemente con ser de los 600? O usted dirá, bueno, con pretender tal vez con los de 30 sería un buen logro. ¿O quisiera usted estar entre los que sobresalieron, esos 3 que sobresalieron y que fueron llamados entonces a dar lo mejor de sí para la gloria de Dios, para la gloria de aquel rey que un día los había llamado? Aleluya. Y yo creo que aquí se centra la enseñanza en esta tarde. Dios nos llama a nosotros a no conformarnos con las victorias que ya hayamos podido obtener. Ya yo he recorrido ya casi 40 años de mi vida cristiana, pero eso para mí, aunque pareciera un triunfo, y no lo he hecho por tierra, por los años que Dios me ha permitido estar firmes en sus caminos, pero yo no me conformo con eso. Y yo quiero esmerarme, y yo quiero entonces alcanzar, y yo quiero sobresalir en mi lealtad, en mi amor al Señor, en mi fidelidad a Dios, en mi entrega hacia los demás. Yo quiero dar lo mejor de mí, porque sé que tengo la capacidad para hacerlo, porque la gracia de Dios está en mi vida. Y Dios conmigo, ¿quién contra mí?, dice la palabra del Señor. Aleluya. No podemos conformarnos solamente con pertenecer al pueblo de Dios. El hecho de ser parte del pueblo de Dios es una bendición, es una victoria, pero no podemos conformarnos con eso. Tenemos un llamado de Dios. Hay un llamado, ahí está la gran comisión que Dios le entregó a la iglesia, y eso tiene un precio. Eso tiene entonces un precio a la cual nosotros tenemos que pagar, en la cual tenemos que esforzarnos, en la cual tenemos que orar más, en la cual tenemos que ayunar más, en lo cual tenemos que entregarnos más a ese llamado de Dios. Porque hay un mundo que no conoce, hay un mundo que no sabe de esta gracia de la cual usted y yo hemos sido favorecidos. El Señor nos ayude. Pero yo quiero ser de ese grupo de los 3, los que sobresalieron, los que se destacaron, los que pudieron entonces decirle al Señor, así como Pablo: Señor, he peleado la batalla, he concluido mi carrera, Señor, aquí estoy listo para que vengas a llevarme. Aleluya. Ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros. No se conforme, no sea uno más del montón. Dígale al Señor: Señor, yo quiero darte lo mejor de mi vida. Los años que me queden en esta tierra, yo quiero esforzarme, y yo quiero hacerlo por amor a ti, Señor, sin esperar nada a cambio. Porque si le estamos sirviendo, no lo estamos haciendo por un salario, no lo estamos haciendo porque por un interés creado. Si lo hacemos, tenemos que hacerlo en integridad de corazón, haciéndolo para el Señor. Y ahí es donde está la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Que el Señor nos ayude y nos haga entender y nos haga ver que ese valiente que Dios pueda encontrar en ti, ese valiente que Él está buscando. Aleluya. Vamos a estar de pie en esta tarde y vamos a orar. Aleluya. Vamos a decirle al Señor, al Espíritu Santo, que transforme nuestras vidas,
que esas áreas de nuestras vidas que todavía no han sido transformadas, que nos hemos resistido a entregárselas a Dios para que Él tome el control de esas áreas, en esta tarde tomar la decisión. La vida cristiana no es un juego, mis amados hermanos. La vida cristiana es un llamado serio de parte del Señor, el autor de la vida, que nos ha llamado para que nosotros brillemos, para que nosotros marquemos la diferencia en una sociedad corrupta, en una sociedad podrida, en una sociedad que moralmente no vale nada. Y nosotros estamos llamados a marcar esa diferencia. Pero necesitamos entregarle todas las áreas de Dios a Dios de nuestra vida, y que estemos dispuestos a que Él transforme nuestro carácter, nuestra manera de pensar, que nos dé la fuerza que necesitamos para levantarnos, cualquiera sea nuestra posición y nuestra condición. No le escuche la voz al enemigo que está tratando de distraernos, que está tratando de sembrarnos aflicción, de desmotivarnos, de robarnos la bendición que Dios nos ha dado. No te lo dejes robar. El Señor está muy pronto a regresar. Cristo viene pronto. La iglesia se va. Y en este tiempo muchos están perdiendo el horizonte. Mucho cansancio en muchos creyentes que se conforman con las migajas, cuando Dios nos está llamando a tomar la bendición, la que nos corresponde, la que Él nos ha dado y nos ha garantizado por medio de su sacrificio en la cruz. Vamos a orar en esta tarde y vamos a decirle al Señor: Señor, aquí estamos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tu palabra es un espejo, es un reflejo de tu gloria, de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Gracias cuando podemos, Señor, entender, comprender el llamado que tú nos haces, el compromiso que tenemos, Señor. Así como transformaste a estos hombres en aquel lugar tan inhóspito, Señor, en las manos de un hombre que estaba siendo perseguido, que estaba, Señor, atribulado en medio de su prueba, pero que supo dar lo mejor de sí en medio de su situación, y el resultado lo vio años luego, cuando aquellos mismos conformaron ese glorioso ejército, Señor, que marcó las páginas históricas de la Biblia, Señor, como hombres valientes, como hombres transformados, como hombres, Señor, que supieron poner su confianza en ti y pudieron dar lo mejor de ellos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Yo oro por esta iglesia, oro por cada hermano, por cada creyente. Tú conoces los corazones, conoces las luchas que hay en cada uno de ellos, Señor. Yo ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesucristo, echamos fuera todo espíritu de aflicción que esté tratando de robarle la bendición a mis hermanos. En el nombre de Jesucristo declaramos, Señor, bendición sobre cada hogar, sobre cada vida, sobre cada matrimonio, sobre cada familia, Señor, sobre los hijos. Mira, Señor, las aflicciones que hay, mira las cosas. Oh, Señor, gracias, porque tú tienes control de todas las cosas. Gracias por tu presencia y por tu palabra.